Arthur Finch era un hombre de certezas simples. Tenía 63 años. Amaba su vieja camioneta azul. Podía asar un filete perfecto. Y odiaba a los gatos de manera absoluta y categórica. «Criaturas inútiles», solía decir. Lo decía a menudo. Su hija, Clara, lo había oído toda su vida. Su nieta Mia lo oía ahora. Para Arthur, los gatos eran sigilosos, eran problemáticos. No eran más que problemas cubiertos de pelo. Clara tenía 38 años. Ahora era madre. Intentaba razonar con él. «Papá, los gatos son buenos para ti. Reducen tu estrés». «Lo único que reducen es el número de pájaros en el mundo», replicaba Arthur, cortando su filete con demasiada fuerza. «Y mi paciencia». Mia, que tenía 8 años, tenía la vena testaruda de su abuelo. «¿Solo les tienes miedo, abuelo Arthur?» Arthur soltaba una carcajada. Su rostro, curtido por años de sol y preocupación, se arrugaba en las comisuras de sus ojos. «¿Miedo? Serví 2 turnos en el ejército, jovencita. No le tengo miedo a una bestia peludita». Este era el Arthur Finch que conducía a casa una tarde a finales de octubre. Era un jueves. Caía una ligera llovizna. Le dolía la espalda por un largo día en la ferretería. Pensaba en el pastel de carne que le quedaba en la nevera. Tomó su atajo de siempre. Era un camino de grava que serpenteaba por el borde del bosque. Conocía cada curva. Conocía cada bache. Conocía... ¿Qué era eso? Arthur frenó en seco. La vieja camioneta derrapó sobre la grava mojada. 2 pequeñas figuras quedaron atrapadas en sus faros. Estaban sentadas en la carretera como diminutos actores en un gran escenario. Al principio pensó que solo eran gatitos. Probablemente alguien los había abandonado. Eso lo enfureció. Luego miró más de cerca. Limpió el vaho de su parabrisas con la manga. No eran gatos domésticos. Sus orejas tenían pequeños mechones de pelo en las puntas. Sus pelajes estaban cubiertos de manchas. Eran cachorros de lince rojo. Eran increíblemente pequeños. Arthur se quedó en su camioneta. El motor rumbía. Discutía consigo mismo. La parte lógica de su cerebro le decía que siguiera adelante. Debía llamar al servicio de pesca y vida silvestre. Era su trabajo. Eran animales salvajes. No era su problema. Pero los gatitos no se movieron. Se acurrucaron juntos. La lluvia caía sobre sus pequeños cuerpos. Sus ojos brillaban en los faros, como 2 pares de monedas de oro. «Maldita sea», murmuró Arthur. Puso la camioneta en modo de estacionamiento. Salió y caminó lentamente hacia ellos. Esperaba que corrieran al bosque. No corrieron. Soltaron un maullido diminuto y débil. El sonido fue tan patético que le retorció algo en el pecho a Arthur. No podían tener más de unas pocas semanas. Sus ojos apenas estaban abiertos. Su pelaje manchado estaba apelmazado por la lluvia y el barro. «¿Dónde está vuestra madre?», preguntó Arthur con voz raspa. Miró a su alrededor, a los árboles oscuros. No había ni rastro de un lince rojo adulto. Quizás los había abandonado. O quizás le había pasado algo malo. El más pequeño de los 2 gatitos dio un paso vacilante hacia él. Luego se derrumbó sobre la grava húmeda. Su hermano intentó seguirlo, pero tropezó. Volvió a chillar. El sonido se parecía demasiado al de un bebé humano para la comodidad de Arthur. «¡Ay, por el amor de Dios!», gimió Arthur. Se quitó su chaqueta de franela. Era su chaqueta favorita. Con cuidado recogió a los 2 gatitos. No pesaban casi nada. Eran solo pequeños bultos de pelo húmedo y costillas afiladas. «Esto es temporal», les dijo con severidad. «Mañana iréis a un lugar adecuado para la vida silvestre». Los gatitos no parecieron entender. Simplemente se acurrucaron más profundo en los cálidos pliegues de su chaqueta. El viaje a casa fue un nuevo tipo de desafío.
Arthur había colocado el bulto en el asiento del pasajero. Pero los gatitos escaparon rápidamente. El más grande, a quien Arthur ya consideraba el alborotador, le trepó por el brazo. Se colocó sobre sus hombros como una bufanda moteada. El más pequeño encontró el espacio entre su cuello y el asiento. Empezó a ronronear. El ronroneo era un sonido fuerte y retumbante, como un pequeño motor diésel. «Esta es exactamente la razón por la que odio a los gatos», anunció Arthur a la camioneta vacía. «Ningún respeto para el espacio personal». El alborotador le lamió en la oreja. Arthur vivía solo. Su esposa Eleanor había fallecido hacía 5 años. Su casa era silenciosa, estaba ordenada y, lo más importante, estaba libre de gatos. Llevó los gatitos adentro. «Muy bien, reglas. No arañar los muebles. No es que vayan a estar aquí el tiempo suficiente para intentarlo. No llorar en medio de la noche. Y no se encariñen conmigo. No me van los gatos». Los gatitos parecieron no inmutarse. El alborotador ya estaba explorando la encimera de la cocina. El pequeño le daba manotazos a los cordones de sus zapatos. La primera llamada de Arthur fue al Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre. Las noticias no fueron buenas. ¿Cachorros de lince rojo tan pequeños?, dijo la mujer al teléfono. «Lo siento, señor. No podemos acogerlos. Necesitan cuidados las 24 horas. Necesitan una fórmula especial. Sinceramente, la mayoría no sobrevive». Hizo una pausa. «Podría intentar con la doctora Evans en el Hospital de Animales de Mountain View. Ella tiene experiencia con la vida silvestre». Arthur colgó el teléfono. Miró con furia a los 2 gatitos. Ahora intentaban trepar por la pernera de su pantalón. «¿Oyes eso?», les dijo. «La mayoría no sobrevive». Pues bien, no sobreviví a las cosas que he sobrevivido solo para dejar que 2 bolitas de pelusa mueran bajo mi vigilancia. Llamó a la doctora Evans. Ella accedió a verlos a primera hora de la mañana. Le dio una lista de cosas que hacer. La lista le hizo dar vueltas la cabeza. Necesitaba fórmula para gatitos. Necesitaba una almohadilla térmica. Necesitaba hacer algo llamado estimulación para la eliminación. Sonaba complicado y sucio. «¿No pueden usar una caja de arena?», preguntó Arthur. La doctora Evans se rió. Fue una risa amable. «Señor Finch, estos bebés solo tienen unas 3 semanas. Su madre normalmente los ayudaría. Tendrá que usar un paño tibio y húmedo después de cada toma». «¡Santo cielo!», murmuró Arthur. «¿Qué he hecho?». A medianoche, su baño de invitados parecía un hospital para gatos. Había conducido hasta una tienda 24 horas en el pueblo de al lado. El cajero le había lanzado una mirada extraña. Compró todos los suministros para gatitos que tenían. «Estoy acogiendo gatitos», dijo como excusa. «Qué tierno», dijo la cajera. «Me encanta un hombre que ama a los gatos». «No amo a los gatos», había dicho Arthur, demasiado firmemente. «Esto es temporal». Ahora estaba sentado en el suelo de su baño. Era la 1 de la madrugada. Intentaba que el gatito más pequeño bebiera de una diminuta jeringa. El pequeño estaba débil. Arthur había decidido llamarlo Peanut. Peanut no estaba interesado en la fórmula. El alborotador, a quien ahora llamaba Rebel, ya se había terminado su biberón. Exigía más. «Vamos, Peanut», lo animó Arthur. Le untó un poco de fórmula en los labios. «Tienes que comer. Tienes que hacerte grande y fuerte, para que puedas volver a la naturaleza. Ahí es donde perteneces». Peanut finalmente se aferró a la jeringa. Bebió muy lentamente. Arthur se encontró conteniendo la respiración. Contó cada pequeño trago. Cuando Clara llamó la mañana siguiente, Arthur estaba agotado. Pero sentía una pequeña victoria. Ambos gatitos habían pasado la noche. «Papá, suenas fatal. ¿Estás bien?», preguntó ella. «Estoy bien», dijo Arthur, tratando de ocultar un bostezo. «No dormí bien». «Vale. Bueno, solo llamaba por la cena de domingo. Mia tiene chistes nuevos que quiere contarte». De fondo, Arthur pudo oír un estruendo. Rebel había lanzado un ataque contra un rollo de papel higiénico. «Sobre el domingo», dijo Arthur. «Puede que tenga que cancelar». «¿Cancelar? Papá, nunca cancelas la cena de domingo. ¿Qué pasa?». Arthur miró a Peanut. El pequeño gatito estaba acurrucado en su regazo. Por fin dormía.
Es complicado, dijo Arthur. La visita a la doctora Evans confirmó sus temores. Los gatitos estaban débiles, estaban deshidratados. Peanut estaba muy enfermo. Tengo que ser honesta con usted, señor Finch. La tasa de sobrevivencia de los linces rojos huérfanos tan jóvenes es muy baja, quizás un 20%. Peanut es el más pequeño de la camada. Realmente está luchando. ¿Está seguro de que puede hacer esto? Arthur miró a los dos gatitos en el transportador. Rebel estaba lavando la cara de Peanut. Intentaba despertar a su débil hermano. ¿Qué pasa si digo que no?, preguntó Arthur. Tendríamos que sacrificarlos, dijo la doctora Evans en voz baja. No hay nadie más equipado para acogerlos. Deme los papeles, gruñó Arthur. La solicitud de permiso. Todo. Las 2 semanas fueron un borrón. Arthur no durmió mucho. Alimentaba a los gatitos cada 2 horas. Hizo más coladas que en años. Aprendió a entender sus diferentes maullidos. Sabía cuándo tenían hambre, sabía cuándo tenían frío. Sabía cuándo solo querían que se sentara con ellos. Rebel se fortalecía cada día. Se volvió más redondo y pleitero. Aprendió a abrir la puerta del baño. Le encantaba tender emboscadas a los pies de Arthur cuando caminaba por el pasillo. Peanut continuaba luchando. Algunos días no comía nada. Su pequeño cuerpo era frágil. Una noche, Clara descubrió su secreto. Tenía una llave de repuesto de su casa. Estaba preocupada. Hacía 2 días que no respondía a sus llamadas. «¿Papá?», llamó al entrar. La casa estaba en silencio. Siguió un sonido suave hasta el baño de invitados. Se detuvo en la puerta. Arthur estaba sentado en la bañera vacía. Estaba completamente vestido. Peanut dormía sobre su pecho, envuelto en una toalla. Arthur tarareaba una suave melodía. Rebel le daba manotazos a los cordones de sus zapatos. ¡Papá! Arthur levantó la vista. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño. «No quería comer», dijo. Su voz estaba cargada de emoción. «Llevo horas intentándolo. Si no come...» Clara nunca había visto llorar a su padre. Ni cuando ella se casó, ni siquiera en el funeral de su madre. Pero ahora, sosteniendo a un diminuto y enfermo cachorro de lince rojo, las lágrimas rodaban por sus curtidas mejillas. «Oh, papá», susurró ella. Se metió en la bañera y se sentó a su lado. «Déjame ayudarte». Trabajaron juntos durante la noche. Clara fue a la tienda por suministros. Arthur mantuvo a Peanut caliente contra su piel. Lo intentaron todo. Calentaron la fórmula, enfriaron la fórmula e incluso pusieron videos de madres linces en internet. Finalmente, justo cuando el sol comenzaba a salir, Peanut se movió. Su pequeña lengua rosa lamió la fórmula del dedo de Arthur. Luego, como un milagro, comenzó a beber. «Eso es», susurró Arthur. «Ese es mi pequeño valiente». Clara observaba a su padre. Este era el hombre que odiaba a los gatos. Estaba llorando de alivio mientras un pequeño lince rojo bebía de un biberón. Rebel, sintiéndose excluido, se subió al hombro de Arthur. Empezó a lamerle la oveja. «Entonces», dijo Clara suavemente, «¿todavía odias a los gatos?» Arthur resopló. «Estos no son gatos», dijo. «Son... diferentes». La historia se supo. Su pequeño pueblo era un lugar donde las noticias viajaban rápido. Arthur Finch, el gruñón del pueblo, estaba criando cachorros de lince rojo. La gente empezó a pasar por su casa. Le traían comida, le traían suministros, le traían muchas bromas. «He oído que te has agenciado unos gatos, Arthur», dijo Harold, su amigo de la partida de póker semanal. «No son mestas», insistió Arthur. «Soy un rehabilitador de vida silvestre. Los estoy preparando para su liberación». «Claro, Arthur, claro», dijo Harold con una sonrisa. Vio cómo Rebel se trepaba por la pierna de Arthur y se acomodaba en su regazo. «¿Es por eso que les construiste ese palacio de gatos en tu sala de estar?» «Eso es enriquecimiento ambiental. Les ayuda a desarrollar sus instintos salvajes». Para la 4ª semana, ambos gatitos estaban sanos. Peanut finalmente había alcanzado a su hermano en tamaño. Jugaban y luchaban todo el día. Sentían curiosidad por todo. Arthur tenía su permiso oficial de rehabilitación de vida silvestre.
Hablaba con otros rehabilitadores en línea para pedir consejo. «Necesitas empezar a limitar tu contacto con ellos», le dijo uno de ellos. «Necesitan mantenerse salvajes». Arthur sabía que tenían razón, pero era difícil. Rebel había decidido que el sillón favorito de Arthur era su trono personal. Peanut tenía la costumbre de dormirse en el pecho de Arthur todas las noches. Su ronroneo en un rumor confortante que ayudaba a Arthur a dormir. Las cenas de domingo comenzaron de nuevo, pero ahora había dos pequeños invitados peludos. Mia estaba en el cielo. «Abuelo Arthur», dijo una tarde mientras veía jugar a los gatitos. «¿Los quieres?» «No los quiero», protestó Arthur. «Soy un rehabilitador de vida silvestre. Los estoy preparando para su liberación». «Le hiciste collares, con sus nombres». «Esas son bandas de identificación temporales», la corrigió Arthur. «Es una medida de seguridad. ¿Con hilo de purpurina?» En la tienda se había acabado el normal. Con una muela de dientes, gimió Arthur. Clara intentó ocultar su sonrisa. Arthur no solo les había hecho collares, también había empezado un álbum de fotos para cada uno. Estaba documentando cada estado de su crecimiento. Había encontrado los álbumes cuando estaba buscando una taza de café. Las semanas se convirtieron en meses. Los gatitos crecieron. Ya no eran bultos diminutos. Eran adolescentes larguigüentos. Sus manchas eran más oscuras. Los mechones de sus orejas eran más largos. Eran claramente animales salvajes. Pero también eran claramente los animales de Arthur. Llegó el momento del siguiente paso. La doctora Evans dijo que estaban listos para un enclemisto ulterior. Arthur había gastado mucho dinero y tiempo en construir uno en su patio brexal. Era grande y seguro. Tenía troncos para trepar, arbustos para esconderse y un pequeño estanque de agua. «Esto es bueno», se dijo a sí mismo, mientras los veía explorar su nuevo espacio. «Esto es lo que necesitan. Tienen que aprender a ser salvajes». Pero por la noche, la casa estaba en silencio. Su sillón estaba vacío. Su pecho se sentía frío sin un cachorro ronroneando sobre él. Arthur salía y se sentaba junto a la bella del enclemista. Los cachorros corrían hacia él. Se frotaban contra la malla, ronroneando sus fuertes y ronronantes ronronidos. «No me voy a quedar con ustedes», les decía en voz baja. «Pertenecen al bosque. Necesitan ser libres». Rebel metía una pata a través de la fensa y le daba manotazos a la mano de Arthur. Peanut intentaba trepar por la fensa para acercarse a él. Clara finalmente tuvo una conversación seria con él. «Papá, ¿has llamado a alguien para liberarlos?» Arthur bajó la vista a sus pies. «He estado ocupado y aún no están listos. Las habilidades de caza de Rebel no son lo suficientemente buenas y Peanut todavía es un poco pequeño. Papá, tienen 7 meses, son casi adultos. ¿Cuándo estarán listos?» Arthur no tenía respuesta. La verdad era que no podía imaginar su vida sin ellos. No podía imaginar sus mañanas sin su rutina de alimentación. No podía imaginar sus noches sin sus luchas juguetonas. No podía imaginar no darle a Peanut su rasguño de buenas noches en la oreja. Estas cosas se habían convertido en parte de él. La decisión se tomó por él. Una tarde, Rebel se escapó. Arthur había estado limpiando el recinto. Estaba seguro de que había cerrado bien la puerta. Pero Rebel era listo. Había estado observando a Arthur durante semanas. Sabía cómo funcionaba el pestillo. En un momento estaba allí, al siguiente había desaparecido. «¡Rebel!», gritó Arthur. El pánico se apoderó de su corazón. «¡Rebel! ¡Vuelve aquí ahora mismo!». Buscó durante horas. Caminó por el bosque detrás de su casa. Gritó el nombre de Rebel hasta que su garganta quedó en carne viva. Clara vino a ayudar, luego Harold y su esposa. Pronto, la mitad del vecindario estaba buscando al lince rojo desaparecido. Al anochecer, Arthur sintió que algo dentro de él se rompía. «Esto es lo que querías, papá», dijo Clara suavemente. «Que fuera salvaje». «No así», dijo Arthur con la voz quebrada. «No estaba listo. No pude despedirme». Se sentó en el porche trasero toda la noche. Dejó la puerta del recinto abierta. Esperaba. Dentro del recinto, Peanut caminaba de un lado a otro, llorando por su hermano. Arthur nunca se había sentido tan impotente. Justo antes del amanecer, algo lo despertó. Se había quedado dormido en su silla. Había un peso familiar en su regazo. Era Rebel. Estaba cubierto de barro y abrojos,
pero ronroneaba como si solo hubiera ido por unos minutos. «Rebel», susurró Arthur. Abrazó al lince rojo sin importarle la suciedad. «Rebel, has vuelto». En ese momento Arthur lo supo. Ya no eran animales verdaderamente salvajes. Estaban atrapados entre dos mundos. Eran demasiado salvajes para ser mascotas en una casa, pero eran demasiado mansos para sobrevivir en el bosque. Eran como él, atrapado entre la vida que había conocido y la nueva vida que estaba descubriendo. La solución vino de la doctora Evans. Hay un centro de educación sobre vida silvestre a un par de horas de aquí. Tienen hábitats grandes y naturales para animales que no pueden ser liberados, animales que están demasiado cómodos con los humanos. Los gatitos podrían vivir ahí, podrían ayudar a enseñar a la gente sobre los linces rojos y por qué debemos protegerlos. Sonrió. Y siempre necesitan voluntarios, especialmente voluntarios que los animales ya conocen y en los que confían. Arthur hizo la llamada ese mismo día. El día que llevó a Rebel y Peanut a su nuevo hogar fue difícil. Era un lugar hermoso. El recinto era enorme, lleno de árboles y rocas. El personal era amable, llamaba a los animales. Había otros linces rojos ahí para que Rebel y Peanut los conocieran. «Serán muy felices aquí», le dijo el director. «Y puede visitar cuando quiera, cada fin de semana si quiere». Cuando llegó el momento de decir adiós, Rebel trepó por la pierna de Arthur una última vez. Se acomodó en su hombro, tal como lo había hecho la primera noche. Peanut se frotó contra su mano, ronroneando fuertemente. No tenían miedo, no estaban tristes. Era como si supieran que Arthur volvería. El viaje a casa fue silencioso. La casa se sentía más grande y vacía que en años, pero en la encimera de su cocina había una fotografía enmarcada. Mostraba a Arthur con un cachorro de lince rojo sobre cada hombro. Los tres parecían perfectamente felices. El domingo siguiente, Mia entró corriendo en la casa. «Abuelo Arthur, ¿podemos ir a ver a Rebel y Peanut?» «¿Ya?», funfuñó Arthur. «Acabo de verlos ayer». «¿Ayer? Pensé que no te habías encariñado». Arthur aclaró su garganta. «No lo he hecho, solo quería asegurarme de que se estuvieran adaptando bien. El director dijo que la consistencia es importante». «El director también dijo que estás allí tan a menudo que están pensando en darte un lugar de estacionamiento designado», dijo Clara, riendo. Mientras conducían hacia el centro, Mia preguntó desde el asiento trasero. «Abuelo Arthur, ¿todavía odias a los gatos?» Arthur la miró por el retrovisor. Miró a Clara, que sonreía. Pensó en los últimos meses. Pensó en las noches insomnes, el miedo, la preocupación y la increíble alegría. Pensó en el amor que nunca esperó volver a sentir. «¿Sabes qué, Mia?», dijo. «Creo que tal vez simplemente no había conocido a los gatos correctos todavía». En el centro de educación, Rebel y Peanut estaban esperándolo junto a la valla. Habían aprendido el sonido de su vieja camioneta azul. Soplaban y se frotaban contra sus manos a través de la malla. Arthur sintió esa sensación familiar en su pecho. Ya no era tristeza. Se sentía como volver a casa. «Mr. Finch», gritó un joven voluntario. «Justo a tiempo. Estamos por hacer una demostración de alimentos. ¿Le gustaría ser parte? A los visitantes les encanta escuchar su historia sobre cómo los rescató». Arthur miró a la multitud. Había familias y escolares. Sus caras estaban llenas de asombro. Pensó en el hombre que solía ser, un hombre que construía muros alrededor de su corazón. Sonrió mientras Rebel subía por su cuerpo y subía su hombro, haciendo que los niños jadearan y rieran. «Sí», dijo, «me gustaría mucho». Empezó a contar la historia. Era una historia de un hombre gruñón que encontró a dos pequeños linces rojos en una noche lluviosa. Y mientras hablaba, Arthur se dio cuenta de algo profundo. Había pasado toda su vida tan seguro de lo que odiaba, nunca se detuvo a pensar que podría estar equivocado. Pero si estar equivocado significaba terminar aquí, con Peanut ronroneando contra su pierna y Rebel presumiendo ante una multitud con su hija y su nieta mirándolo con tanto amor, entonces Arthur Finch era más feliz de estar equivocado de lo que jamás lo había estado en toda su vida.